Hola, muy buenos días, tardes ya. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un panel más de Creo MX 2020. De verdad es un gusto poder saludarlos a los empresarios, a las empresarias, a las pymes, a los emprendedores. Muchas gracias por seguirnos acompañando. Estamos muy contentos. Yo estoy muy honrado con el panel que vamos a tener a continuación. Realmente tenemos panelistas de gran nivel y un moderador también de lo mejor que conozco. De verdad estoy muy contento y muy entusiasmado con lo que va a salir con nuestro panel. El panel que a continuación se presenta es ¿qué necesita tu negocio para ser más competitivo? Digitalización, productividad y regulación. De verdad es un gusto para mí poder presentar a Emilio Cadena, que nos apoyará como moderador, quien es CEO de Grupo Prodensa y chairman de la US Mexico Foundation. Por más de 20 años se ha dedicado a promover la inversión extranjera en México a través de la implementación de proyectos de manufactura, logística y servicios. Grupo Prodensa es una firma de consultoría orientada a ayudar a más de 700 empresas manufactureras extranjeras a establecer sus operaciones en nuestro hermoso México. También me da mucho gusto poder recibir a Marilu Páez, quien dirige QuickBooks México como General Manager desde marzo del 2020, con la misión emprendedora y profunda disposición para transformar a partir de la tecnología el entorno de las pymes y los negocios en México. Tiene más de 12 años de trayectoria en distintas posiciones de alto nivel en marketing, business intelligence, commercial strategy en compañías como Cemex, British American Tobacco y Banregio. QuickBooks es una solución all-in-one que integra todo el proceso administrativo y contable, facturación electrónica, conciliación bancaria, reportes personalizados y más. Me da mucho gusto y mucho orgullo poder presentar a Óscar Ocampo. Es líder de proyectos de energía y comercio exterior en el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, institución y organización hermana del CCMX. Ese instituto es un centro de investigación apartidista y sin fines de lucro que investiga y actúa con base en evidencia para resolver los desafíos más importantes de México. Axel de la Torre, fundador de Oniro, cuenta con más de 7 años de experiencia creando marcas, campañas, productos y servicios digitales. Onirio es una agencia de marketing digital enfocada en posicionamiento SEO, desarrollo de estrategias de redes sociales, planes de marketing y comunicación, gestión de campañas, Google AdWords, generación de contenido, mantenimiento de blogs y diseño de sitios web. De verdad, qué gusto. Bienvenidos. Emilio, te paso la palabra. Nada más vamos a invitar a la audiencia para que nos puedan hacer sus preguntas por el chat de la plataforma. Muchas gracias, bienvenidos. Emilio, te dejo la palabra. Muchas gracias, Juan Carlos. Y realmente felicidades a CCMX. Creo que pocas veces vemos un organismo que esté realmente dedicándose a lo que todos sabemos y llevamos años hablando, que es la palanca de transformación de los países. México no es la excepción, que es cómo le hacemos para tener cada vez más y mejores empresas. Entonces, los felicito por el esfuerzo. Me encanta participar en su evento y espero que para todos los que nos escuchan el día de hoy, yo siempre pienso que en esto, si te llevas una cosa para tu negocio, una cosa para tu productividad, una cosa para que te motive a involucrarte más, que seguramente será uno de los temas que hablaremos el día de hoy, para realmente poder transformar México. Con eso nos damos bien servidos. Y yo me siento muy honrado de poder tener la oportunidad de platicar con Marilu, que sé que conoce mucho el tema de las pequeñas y medianas empresas y sus problemáticas. Obviamente con Óscar, quien es parte del Instituto Mexicano de Competitividad, que es el nombre del juego, es cómo le hacemos para dar más competitividad a todo el país, y en este caso hablando de las pequeñas y medianas empresas. Y Axel, te dejo al final, pero siempre lo hago porque nada más respetable para mí, nada que merezca más mi respeto que un emprendedor, empresario que se anime en este país a empujarle y a hacer empresa. Así que antes que nada te felicito. En estos momentos más que nunca creo que todos los que nos están escuchando, todos ustedes que se dedican a ser empresarios, emprendedores, y lo digo incluyendo hombres y mujeres, merecen todo mi respeto. Hace rato platicábamos, a mí hace 25 años me tocó un poco empezar en esto, en una empresa de 8 personas, hoy somos 600, espero que eso te sirva como inspiración de que sí se puede, hay que echarle ganas y creo que ahora hay más condiciones para poder hacerlo, y ahorita hablaremos un poco de ello y ahí Marilu me gustaría mucho tu opinión, pero de cómo sí se puede. Entonces creo que será un panel muy rico, gracias por la oportunidad
y vamos a hablar de un tema que hemos hablado los países, por lo menos durante los últimos 30 años, que es cómo le hacemos para que tengamos más empresas, cómo le hacemos para generar un apoyo más competitivo para las pequeñas y medianas empresas. Y yo digo, este debate que yo tenía un poquito la chance preparándonos para este panel de hablar con Axel, de vender, operar, administrar, innovar. Son muchas pistas que los emprendedores y las pequeñas empresas tienen que jugar todas, muchas veces una misma persona, un par de personas, 3 personas, dividirse todas estas tareas que a veces inclusive no era lo que te esperabas. Entonces, ojalá que el día de hoy podamos encontrar algunas de estas respuestas y ir resolviendo otra vez, como decía yo, algunas de las inquietudes que la gente pueda tener. Si alguien quiere mandarnos una pregunta por ahí en el chat, con todo gusto la atendemos. Y empezaría porque sé, Marilu y Oscar, que ustedes se han unido, ustedes en QuickBooks, Marilu, a trabajar con el IMCO para poder hacer un planteamiento, Oscar, de este resumen de las cosas que hemos venido hablando durante mucho tiempo que impide, que obstaculiza que las pequeñas y medianas empresas podamos ser más exitosas. Entonces, me gustaría platicarte de tu research. Sé que está fresquecito, no lo has ni terminado, pero nos das aquí un sneak preview, como se dicen en inglés aquí con CCMX. ¿Qué es? ¿Qué conclusiones estás llegando de esto? Que ya hemos hablado mucho tiempo, pero me parece que han hecho ustedes en el IMCO un trabajo extraordinario de resumirlo y compactarlo y poder poner dónde pudiéramos llegar a tener éxito. Encantado, Emilio. Antes que nada, muchísimas gracias a Juan Carlos y a todo el equipo de CCMX, no solo por el espacio ahorita, sino por todo su apoyo a lo largo de la redacción, de la investigación de este documento. Se los agradecemos muchísimo a nombre del IMCO, a Intuit y a US Mexico Foundation, igual por la confianza en el IMCO, que en lo personal es un proyecto que he disfrutado muchísimo. Ha sido una parte investigar a partir de los censos económicos del INEGI, por ejemplo, de los datos duros, pero también ha sido una serie de entrevistas con pymes, con emprendedores, con consultores, con inversionistas, que creo que al final ha dejado un producto bastante interesante. Como decías, Emilio, ¿por qué batallan tanto las pymes para crecer, para ser productivas? Es un tema que ha sido muy diagnosticado, pero que al final eso no se ha traducido en que hoy tengamos pymes más competitivas de los que teníamos hace 5, 10 o 15 años. ¿Qué está pasando ahí? Es un poco el punto de partida de la investigación que hicimos en el INCO. México es un país de muchos empresarios y pocos empleados. Es decir, en este país, si nos vamos al INEGI, hay más patrones que unidades productivas, lo cual es un reflejo de las dificultades que tienen las microempresas para transitar a ser pymes y luego las pymes para transitar a ser grandes empresas. Es decir, ¿qué pasa ahí? Y algunas de las explicaciones más importantes recientemente es, por ejemplo, la de Santiago Levy, que dice que se debe a un mal diseño institucional que se traslada en incentivos mal alineados y en una mala asignación de recursos. Luego está también la teoría que lleva trabajando Luis de la Calle los últimos 4 años y que la resume muy bien en un libro recientemente, que es la de la economía de la extorsión, que es en el fondo que la falta de Estado de Derecho, entendido aquí como extorsión, es lo que impide que las pymes crezcan, se desarrollen y sean productivas. Todo esto enriqueció muchísimo el documento y para empezar hicimos un diagnóstico de dónde están las pymes en este país. Encontramos datos muy interesantes, ¿no? Probablemente en lo personal que más me impactó es la productividad. Si nos vamos a los datos de los países de la OCDE, las dividimos por empresas de 0 a 11 empleados, luego pymes de 11 a 250 más o menos, y empresas grandes de 250 para arriba. Hay una conclusión bien importante. Es que en México se dice mucho que en este país no somos productivos. Eso es falso. Es falso que México no sea productivo. Un día que México no es productivo es porque no hay una planta de Nemac o de General Motors o de Racini. O sea, la industria manufacturera de exportación, por ejemplo, es más productiva que sus pares en la OCDE. México está en el 25% más productivo de la OCDE en las empresas grandes. El problema está, por supuesto, en que a nivel micro, la productividad no solo es más baja, sino está en el 25% menos productivo de la OCDE. Es decir, hay una disparidad de productividad muy grande
que habla de la magnitud del problema, pero también del tamaño de la oportunidad que hay. Hicimos un cálculo que en 2018 el 45% de la producción vino de empresas privadas, de empresas grandes, perdón, 28% únicamente de las pymes. Si lográramos igualar la productividad de las pymes con la de las empresas grandes, la productividad, y eso entiendo como un proxy del PIB de este país, sería 30% más grande. Es decir, la oportunidad que tenemos aquí es inmensa. ¿Pero qué necesitamos para desencadenar esa productividad? Bueno, eso fue la tarea que nos dimos. Nos dimos a esa tarea a partir de propuestas que pudieran ser viables en el contexto actual del país, viables en el entorno político, en el entorno económico. Es decir, queremos bajarnos de los 32,000 pies de altura y aterrizar las propuestas con cosas asequibles, técnicamente congruentes, y que puedan tener un impacto grande en la productividad, en la competitividad, en un ecosistema que permita a las pymes crecer, que las permita desarrollarse. La investigación, para fines de simplificarlo, lo dividimos en 4 grandes áreas. Son 4 grandes temas de corregirse, pueden tener un impacto muy grande en la productividad de las pymes. El primero, es probablemente el más evidente, es la regulación. La regulación. México es un país donde es difícil ser empresario porque es muy costoso en materia regulatoria. Con costoso no me refiero únicamente a términos de dinero, sino también en tiempo, en burocracia, en esfuerzos. Por ejemplo, desde la carga fiscal, que es altamente complicada, hasta la legislación laboral, que meten aprietos muchas veces a las empresas porque es difícil y es costoso cumplir con ella, hasta la parte de seguridad social, que las contribuciones del IMSS son difíciles de cumplir. Por un lado, en el tema económico, pero por otro lado también en la parte de procesos, de trámites. Nada más para ilustrar un poco este tema, en México se necesitan, una empresa promedio necesita más o menos 248 horas para cumplir con sus obligaciones fiscales únicamente, cuando el promedio de la OCDE ronda más o menos los 158 horas. Es decir, hay un margen para mejorar, hay un margen para facilitarle la vida a las pymes en materia regulatoria. Es muy importante tener regulaciones, es muy importante tener protecciones para el trabajador, pero también es muy importante que las empresas puedan cumplir con estas regulaciones sin que les represente una carga excesiva, digamos. Oye, Oscar, déjame hacerte una petición. ¿Nos pudieras pasar las 4 o 5 y luego me gustaría ir metiéndome a cada una de estas? Porque dices cosas ahorita que son, para mí, me dejan pues muy impresionado y muy preocupado, porque si son 248 horas y una persona trabaja 45 horas a la semana, quiere decir que necesitamos 5.5 semanas para atender este tema. Quiere decir que una persona en una pyme, y ahorita hablamos con Axel, de 3 personas, pues ni una persona, quiere decir que uno de los socios, uno de los que se dedican a esto, le tiene que dedicar un mes más una semana a reportar las obligaciones fiscales, ya no todas las demás, antes de trabajar. Entonces, ¿me pudieras decir los 4 o 5 grandes capítulos? Porque luego me gustaría meterme mucho, no quiero aprovechar el tiempo contigo para entrar en los detalles, pero habiendo escuchado un poco el punto de vista de Axel y de Marilú. Encantado. El segundo gran tema es precisamente el Estado de Derecho, la economía de la extorsión, que es lo que hace racional permanecer la informalidad o racional permanecer pequeño, porque al momento de crecer enfrentas una serie de complejidades que vuelven mucho más inviable, mucho más costosa tu operación. El tercer tema es el financiamiento. Es el financiamiento que es difícil como una pyme, ¿no? Desde lo público, con INADEM, ahora el ya extinto INADEM, el financiamiento privado, que tampoco es sencillo en la banca comercial como una pyme transitar el laberinto para que tener acceso a la banca. Finalmente es la parte de profesionalización de las pymes, la parte de educación para emprendedores y la parte de en qué momento, cuál es la estructura organizacional más efectiva para qué momento del desarrollo de la empresa. Esas son las 4 grandes áreas que abarcamos en el estudio. Son los 4 ejes, digamos, a partir de los cuales desarrollamos una serie de propuestas de política pública enfocadas a facilitar la vida a las pymes, facilitar un ecosistema donde las pymes puedan crecer y ser más productivas y más competitivas en este país. Muchas gracias, Oscar. Genial. Ahorita le vamos a entrar a estos temas. Me gustaría aquí primero preguntarle una cosa a Axel y luego quiero platicar con Marilú específicamente del tema de QuickBooks, porque desde que los conocí me parece súper interesante, hablando de casos de pymes y de ideas que luego se convierten en empresas muy grandes y muy exitosas cuando encuentran un ecosistema
más propicio para crecer. Pero Axel, ¿cómo te sientes tú como empresario, como emprendedor, digamos, identificado con estos 4 temotas que pone por aquí Óscar en la mesa, ¿no? Regulación, extorsión, financiamiento, profesionalización, capacitación, digamos, tecnología de las empresas como ustedes. Claro que sí, muchas gracias por el espacio, Emilio. Y mira, primero que nada, yo estoy bien de acuerdo contigo, Oscar. O sea, pensé que estabas leyendo mi radiografía cuando estabas hablando acerca de esto, porque precisamente uno de los dolores que más aquejan a la hora del crecimiento para nosotros los pequeños empresarios es entender cuál es el camino a seguir, porque ni siquiera es claro, es totalmente opaco y lo tenemos que ir descubriendo y rascando por nuestros medios. No es algo que ni haya una capacitación, ni haya alguna institución hoy en día que te pueda guiar en ese sentido, como en su momento probablemente INADEM estaba haciendo esta labor. En lo personal, sí se convierte antes que en hacer lo que más nos gusta como empresarios, que es seguir nuestra visión y objetivo para nuestros clientes, se convierte en un malabar, en el cual pues estamos vendiendo un día y otro día estamos en la parte de administración y otro día estamos en la parte de regularización. Yo inclusive, cuando estuvimos discutiendo un poco el tema acá en lo privado, sí les comentaba que para mí QuickBooks, fuera de todo, y sí va a parecer un poco venta, pero a mí me regaló 4 días al mes y eso para mí vale muchísimo. O sea, es algo que es tiempo que ya puedo dedicar yo a otro tipo de actividades y claro que sin implementar esta tecnología no hubiera sido posible hoy en día. Entonces yo creo que sí es muy importante que como empresarios veamos maneras inteligentes de insertar tecnología a nuestros procesos para eficientar esto. En el corto plazo no veo cómo vayamos o cómo esté en nosotros poder cambiar este entorno empresarial, pero lo que sí está en nosotros pues es cambiar un poco lo que nosotros sí podemos controlar. Muy bien, Axel, muchas gracias. Por eso decía, conecto contigo en el tema de qué difícil es el tema de entender. No sabía este tema de las horas. Me deja impactado, Óscar, lo que dices en el tema de cantidad de horas. Por otro lado, me motiva el tema que dices que te regaló QuickBooks 4 días de chamba. Y ahí te preguntaría, Marilú, primero, me parece increíble cómo ustedes como compañía que hace tiempo se dan cuenta de esto que está explicando Óscar, no solamente en México, sino en otros lados, porque ustedes no nacen en México, y decir, oye, aquí hay una necesidad y aquí también hay un negocio y se convierten en lo que son el día de hoy. Entonces, cuéntame un poquito de cómo están viendo ustedes el tema de tecnología, el tema digital y el apoyo y tus experiencias al conversar con las pymes, primero un poco como contexto de QuickBooks y después preguntarte qué ves para adelante en el tema digital y de tecnología, pero como para abrir, ¿cómo empezaron ustedes? ¿Qué ven? Y cómo has visto este tipo de cosas que, bueno, te debes de ir muy contento ahorita con lo que dijo Axel, pero ¿qué nos platicas de eso? Hola Emilio, y hola. Bueno, primeramente un gusto ser parte de este panel y gracias a CCMX por la invitación a este gran evento. A tu pregunta, sin duda la digitalización es un tema bastante amplio y que ahora con la pandemia pues se aceleró también la adopción tecnológica. Sabemos y continuando con los datos que ya nos daba Óscar, sabemos por el INEGI que menos del 10% de las pymes en México se apoyan en sistemas tecnológicos para la gestión administrativa y curiosamente, las que sí lo hacen, las que sí se apoyan, según un estudio de Deloitte, son 3 veces más eficientes, dado el punto que mencionaba Axel, y generan el doble de ingresos por empleado, ¿no? Entonces, hay como que datos que nos indican que es la importancia de la digitalización. Nosotros en QuickBooks realizamos un estudio una encuesta con nuestros clientes y el 73% consideran que la tecnología es un elemento súper importante para la supervivencia de su negocio y declaran distintos motivos. Y me gustaría como enfocarnos en cuáles son los motivos por los cuales no todos se atreven a incorporar tecnología en su negocio. Entonces, destaco los primeros. El primero, empecemos con una particularidad de países emergentes que ya mencionaba Óscar, que es el tema de la informalidad.
¿no? O sea, el hecho de que en México más del 80-90% de las transacciones se realicen en efectivo, eso trae consigo tanto complicaciones como oportunidades para los negocios, ¿no? QuickBooks, como aliado de los negocios, ayuda a integrar al negocio de forma fácil. Normalmente un negocio en México tiene más de 4 o 5 lugares en donde tiene ubicadas diferentes partes de su negocio. Entonces, cuando tú le preguntas el día 18, oye, ¿cómo está? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cómo va tu negocio el día de hoy? Básicamente lo que te pueden decir es cuánto tienen en su estado de cuenta, ¿no? Lo que QuickBooks hace es justamente integrarles de manera fácil en una sola plataforma, dejando atrás lo tradicional de la manera manual de papel de formar su operación y brindándole sobre todo al dueño o al administrador una visibilidad completa de dónde está parado el negocio. Entonces, en otras palabras, ¿eso qué es? Pues formalizarse, ¿vaya? Para de ahí partir con números certeros a lo que el dueño o empresa o emprendedor quiera, defina, que sea agregar capital de trabajo, equity, deuda, armar una estrategia fiscal, o sea, cosas que hoy en día, si no tienes claridad de eso, ni siquiera puedes empezar a hacer. Otra barrera que vemos mucho en las pymes es la barrera cultural, ¿no? Y esto literalmente cultural mexicana o latina que tenemos, que es combinar un poquito el desconocimiento con la famosa como el hazlo por mí, el do it for me, ¿no? Es un esquema súper diferente a otros países. Entonces, normalmente cuando encontramos algo nuevo, como innovaciones tecnológicas, realmente estamos un poquito como, rechazamos un poquito versus los procesos como lo hemos hecho toda la vida, ¿no? Y aquí es donde se une el factor de confianza y disposición para probar una nueva tecnología y evolucionar o automatizar tus procesos. Entonces, un paso que aquí se puede dar es justamente conocer los recursos que tienes a tu alcance. Yo creo que eventos como este es un gran paso para identificar qué recursos hay y el siguiente literalmente es dedicar tiempo para hacer tu propia investigación o aventurarte a encontrar nuevas formas de facilitarte la vida o ahorrar tiempo, como lo mencionaba Axel, ¿no? La verdad es que ahorita es muchísimo más sencillo que antes porque tienes tutoriales y reviews en línea que puedes muy fácilmente darte una idea. La última barrera que me gustaría comentar y que han venido platicando también es el tema del mito del precio que hay que pagar. Hay una falsa creencia en las pymes que usar tecnología y adoptar nuevos sistemas para digitalizar tus procesos es costoso, ¿no? O sea, hoy en día QuickBooks es un gran ejemplo. Tenemos machine learning, inteligencia artificial, etcétera, que son alcanzables por empresas, por pymes, ¿no? Entonces, para Intuit, nosotros la digitalización se trata de eso, se trata que las pymes con la tecnología puedan optimizar sus recursos que tienen para ahorrarles tiempo y que se puedan dedicar a maximizar su negocio y que puedan gestionarlos desde cualquier ubicación, ¿no? Entonces, realmente nosotros, desde, como tú decías ya, en Intuit llevamos más de 30 años identificando las áreas de oportunidades que tiene este segmento de las pymes en los negocios en el país y a través de esta propuesta de inclusión tecnológica es como estamos buscando impulsar la prosperidad y hacer empresas más sólidas y más competitivas. Sí. Ahí hasta, perdón, en el home office se vale que los perros opinen también y todo, pero ahí por si oyen a Luca opinar es que también creen en la transformación digital. Pero, Oscar, entrándole a este tema y de lo que venían hablando también ahorita Axel y Marilú, tu segundo tema, este tema de la formalidad, de la extorsión y la formalidad, hemos venido como viendo como que hay pocos incentivos para asegurar el tema de la formalidad y no solamente los incentivos, sino el lugar de donde aprender en un ambiente tan complejo. En la universidad ni en ningún lugar nos dijeron, oye, por aquí te vas y así empieza, ¿no? Toda esta parte de la extorsión que tú llamas, que para mí es primo hermano de la formalidad, ¿qué fue lo que averiguaste? Bueno, la parte de Estado de Derecho y de extorsión es probablemente a nivel sistémico el principal desincentivo para crecer, ¿no? Pero ahorita de lo que decía Marilú de cómo la tecnología puede ser una herramienta para eso, igual, probablemente la salida para el laberinto de la extorsión pasa por la tecnología. Por ejemplo, si yo quiero trasladar mi mercancía de punto A a punto B, hay muchas ventanas donde me pueden extorsionar. Me pueden extorsionar si quiero exportar a la gente banal, me puede extorsionar la policía en la carretera, me puede extorsionar el crimen organizado, me puede extorsionar el crimen organizado cuando llego a mi destino en el nuevo mercado. En este ejemplo muy sencillo, ¿cómo puede ayudar la tecnología? Si quiero exportar, ahora tenemos el surgimiento de los agentes de carga virtuales, que es una cosa espectacular porque una ventanilla única desde que llegas de punto A a punto B tu mercancía, lo cual elimina todas las ventanas de extorsión en ese traslado. Las plataformas digitales para reducir los costos de transacción, por ejemplo, las criptomonedas mismas, las plataformas del estilo de Alibaba, por ejemplo, para expandir mis mercados,
con una plataforma que tiene la masa crítica para ser relativamente inmune a la extorsión. Estos son, digamos, soluciones asequibles para las pymes. Ninguna es costosa en sí misma. Pueden aumentar su productividad, los mercados y por lo mismo ser mucho más competitivas a un costo relativamente bajo. Con esto, Axel, viendo desde tu punto de vista, yo decías una cosa ahorita y yo creo que es cierto, es decir, hay un mito que se ha formado a través de que todos, como que nos ponen a todos en una misma canasta, que yo no creo en ella, que es que nadie quiere cumplir en México. Entonces yo creo que nos encantaría ser cumplidos a todos, pero el reto está en cómo entenderle y cómo serle. Y el tema, para mí, una parte de la extorsión, Oscar, es el desconocimiento, que yo sé que el desconocer una ley no nos da permiso de no ir con ella, pero hablando de la política pública alrededor de esto, creo que la autoridad sí tiene que ser más consciente que es prácticamente imposible entender todas estas regulaciones. Entonces, no sé si tengas alguna nota de eso, Oscar, y si no, para permitirle a Axel que nos dé su punto de vista como el usuario y diciendo, oye, pues, nomás díganme más o menos cómo, ¿no? El desconocimiento, sin duda, es una parte bien importante del incumplimiento, ¿no? Como dices, yo no creo en la idea de que seamos incumplidos por naturaleza, ¿no? Porque así funciona en este país. Yo creo que eso es absolutamente falso. También la complejidad misma de las regulaciones hacen que sea muy difícil cumplir, ¿no? Hacen que sea, si yo tengo un restaurante, el desconocimiento de cómo poner mi letrero de salida de emergencia o dónde poner mi extintor, son cosas que no se hacen de mala fe, pero abre ventanas justamente para que llegue un inspector de protección civil y me extorsione, me quiera sacar una mordida, me quiera sacar algún otro tipo de beneficio. Así es que, aunque sí es un tema el desconocimiento, debería ser mucho más sencillo cumplir. El desconocimiento no debería de ser una excusa en la medida que debería ser fácil tener claridad cuáles son las regulaciones con las que tienes que cumplir, cuáles son las autoridades que tienen derecho a aplicar esas regulaciones. Aunado a eso, Oscar, yo creo que es importante también mencionar, y esto lo comparto como una parte de experiencia que yo he tenido con clientes, es que muchas veces el crecimiento se trata de esconder por este mismo tema de la extorsión. Y es porque no nos sentimos seguros en este entorno. Y lo digo inclusive también yo por experiencia propia, sí. Muchas veces prefieres que no se note que te está yendo bien. ¿Por qué? Porque es preferible que nadie más se meta en tu negocio, ¿no? A estar cacareando que va viento en popa y demás. Esto mismo aplica para las autoridades. Muchas veces no entendemos como empresarios que nos podría ir mejor en un ambiente de legalidad y formalidad. A mí me costó trabajo entenderlo por lo menos 3, 4 años. Ahora que llevo 4 años después de llevarlo a cabo, veo beneficios apenas. Que tuve un crecimiento igualas, que tuve un crecimiento que este año cambió un poco, pero apenas después de 4 años pude ver beneficios de poder cambiarme yo a un sistema regulado. Y es difícil de entender como empresario porque, como bien lo mencionan en esta mesa de debate, pues no te lo comunica nadie, y ni siquiera quien te regula. Sí. Oye, me encanta lo que estás diciendo y déjame irme contigo, Marilu, porque a ustedes los habilitadores de la tecnología para este segmento de los empresarios del país, también necesitamos que la autoridad lo entienda. A mí una de las cosas que me preocupa es que la autoridad entienda, uno, la parte tecnológica, que tenga confianza en las plataformas y que a través de estas se puedan manejar las cosas. Uno, el más secreto, porque es muy penoso lo que dice Axel del tema de tener que esconder el éxito por miedo a estos temas de extorsión, pero me parece que es precisamente la tecnología. Entonces, ¿cómo ves en el mundo en general, pero luego en México, cómo tenemos que hacer este trabajo de estar hablando con la autoridad para que nos entienda? Porque yo a veces creo que es un tema de que entienda el funcionamiento de la tecnología.
Sí, digo, definitivamente la autoridad y la parte de regulación es súper, súper relevante y déjame como darte algunas cifras que hemos encontrado también con los clientes en QuickBooks, porque pues, finalmente sabemos que nos encontramos en momentos sin precedentes, ¿no? Sobre todo en el último tiempo. Entonces, tener la certeza de que esta situación nos presenta una oportunidad poco común, también es importante que el gobierno esté como de nuestro lado. Nosotros lo que hemos visto, por ejemplo, es que de inicio, antes de que empezara la pandemia, antes que se pusiera más complicada la situación, porque recordemos tiempos pre-COVID, la calidad o el rate de vida que tenía una pyme antes de pre-COVID era que 7 de cada 10 morían en el primero o segundo año, ¿no? O sea, eso ya pasaba independientemente de la pandemia. Con la pandemia, pues definitivamente esta situación es muchísimo más retadora, ¿verdad? Subsistir. Entonces, dados digamos, los apoyos que se dieron o que se han dado en esta época, nosotros lanzamos una encuesta como para entender, oye, ¿por qué has cancelado? ¿Qué es lo que te ha afectado? ¿No? Ayúdanos a ayudarte. Y nos contaban el 82% de las pymes, y esto te hablo, porque yo creo que sin duda hay parte que tiene que hacer el gobierno, pero sin duda también hay parte que tú como pyme puedes anticiparte, ¿no? Sabiendo los apoyos, muchos o poquitos, que haya de parte del gobierno. Entonces nos decía que el 82% de las empresas no contaban con ningún plan financiero de emergencia, ni tenían idea de su flujo efectivo, y el 50% cerraron su negocio, al menos el 50% de los clientes de QuickBooks, pero pudieron migrar ya sea a una solución en línea o cambiar o ajustar como su negocio para poder seguir manteniendo ingresos independientemente de que estuviera cerrado físicamente, ¿no? Entonces, si a esto le sumas que México es el país con mayor complejidad fiscal del mundo, ¿no? Que eso es un tema súper importante. Entonces, realmente nos da, y encima de esto investigamos que el 60% de los negocios en México no da un seguimiento inmediato a sus finanzas. Siempre como, Axel no me va a dejar mentir, pero siempre como que hay un desfase, vas en octubre, pero estás viendo números de julio en tu administración y en tu operación, ¿no? Entonces, ese como que no hacer el cacho por no ir de la mano, definitivamente es algo que no nos ayuda como pymes a poder ir como un frente unido a poder decir al gobierno, oye, ayúdanos en esto, necesitamos apoyo en esto, ¿no? Porque realmente la operación de una pyme te come, es súper demandante. Entonces, realmente nosotros lo que estamos viendo y viendo un poquito el lado positivo de esta coyuntura y de acuerdo a un estudio de KPMG, es que implementando sistemas que impulsen la transformación digital, y no hablo solamente de la parte administrativa contable, pero también de la parte de ventas. Ahorita, Oscar, manejabas del tema de e-commerce o de la venta por internet o trabajo remoto o cualquier tema que se base en un software o en un proceso digital. Realmente este tema de automatización te conlleva a mitigar posibles riesgos futuros en tu operación, pero sobre todo asegurar tu continuidad. Creo que esas son las cosas que tenemos que llevarnos de estudios como el que hizo INCO, pero sobre todo de la situación que se exacerbó ahorita con la pandemia, ¿no? Sí. Ahora, ese tema de complejidad administrativa en México también es un reto para ti, Marilu, para mantener herramientas digitales, digamos, que puedan ir en el tema de compliance. Yo creo que en la medida que podamos simplificar esto y podamos tener más soluciones de este tipo y que le den a las pymes estos 4 días y otros 4 y otros 4, como decía Axel ahorita, me parece que sí hay aquí en el tema tecnológico una de las grandes posibilidades. Sin embargo, sí tendrá que venir acompañada de simplificación. Una pregunta que me da curiosidad, nomás en el tema tecnológico, tu reto, o sea, ¿cuál es tu reto más importante? No tiene que ser obviamente del tema nada más de QuickBooks, porque supongo que utilizas, sea lo que te dedicas al marketing digital para otras pymes y para otras empresas. ¿Cuál es, hablabas tú, Marilu, del miedo como uno de los grandes factores, el desconocimiento, el tema del costo? ¿Cuál ha sido tu reto de implementación tecnológica, Axel? Fíjate que en este sentido yo agregaría lo que comentó Marilu, la brecha generacional. Yo he vivido esto y no mío, sino de mis clientes, que se apoyan mucho en empresas como yo, que somos facilitadores de implementación tecnológica, para poder confiar este tipo de procesos a alguien con procesos que ellos no se sienten cómodos haciendo. Entender esto, además, permite este año definir que, vaya, ¿cómo plantear esto? El 2020 nos enseñó que tenemos que tener un plan B y este plan B tiene que ir orientado al comercio digital. Ya no es posible que como pequeños empresarios no se tenga contemplado este canal de venta.
Y esto te refiere varias cosas que van acompañados a la regulación. Uno, procesamiento de pagos en línea. Ya no puedes ser una empresa que solo viva de efectivo. ¿Por qué? Porque a hacer el procesamiento de pagos en línea, en primero que nada te obliga a una regularización de tus finanzas, y como segunda, facilita que tus clientes te compren, no importa dónde estén. Nosotros lo vivimos, en el ejercicio que tuvimos nosotros dentro de la pandemia fue 20 restaurantes, los rescatamos y hicimos todo lo posible para que no cerraran sus puertas. Todos ellos siguen abiertos, y no solo eso, sino ahora si viene un botonazo rojo en sus ciudades, porque ahora ya no solo fue local, sino fue a nivel nacional, ellos están seguros de que en un botonazo rojo ellos se pueden sentir seguros de que pueden seguir teniendo pedidos online. Y esta confianza no se hubiera podido adquirir si no hubieran ellos vivido este tipo de aventarse al riesgo, lo cual no hubieran hecho si no hubiera pasado este tema de la pandemia. La pandemia, como lo dijo ya en un estudio la Asociación Mexicana de Venta Online en junio, aceleró 2 años el proceso de adopción tecnológica de los empresarios en México. Y yo creo que eso es lo que hay que rescatar de este año. Hay cosas que tenemos que lamentar, pero dentro de todo esto creo que viene un crecimiento de este ecosistema muy, muy importante, y a mí me entusiasma mucho poder ser parte de esto con mis clientes y poder ser espectador de este tipo de situaciones. Pues mira, primero te felicito por tu adopción. Digo, ya venías en el tema. Creo que tocas un tema que es muy importante, que es tú eres una pyme de tecnología. A final de cuentas, ahí estabas arraigado y por lo tanto para ti no es el tema, para tus clientes sí. Creo que aquí viene este tema y me voy a brincar al último tema porque quiero cerrar con el tema de financiamiento, Oscar. Pero el tema de profesionalización, institucionalización de pymes, que tiene que ver para mí en esto, pensar en profesionalización sin pensar en temas digitales, como puede ser el tema de venta online, el tema de sistemas. Marilu, ahorita nos platicas también de esto, en esta misma línea de la profesionalización, el orden que ustedes ven como oportunidad. Pero ¿qué fue lo que encontraste? Porque creo que es una de las grandes áreas que hay que apoyar a las pymes para que puedan después mantenerse y luego sumarse a otras cadenas de valor que no aceptan a una pyme si no está ya en un cierto grado de sofisticación y de institucionalización. Bueno, me voy a regresar a una cosa que dijo Axel de entender que vas a crecer más si eres formal, ¿no? Voy a citar una frase muy bonita de Luis de la Calle, que es que la formalidad debe ser vista como negocio. Debe ser negocio transtar hacia eso. En esta misma línea, la profesionalización también debe ser vista como negocio. Lo que encontramos aquí, y esto es prácticamente una constante, ¿no? Las excepciones son pocas, es cuando la pyme es exitosa, crece, ya tiene un cierto nivel de facturación, ya tiene una cierta presencia en el mercado, es muy difícil darte cuenta en qué momento tienes que cambiar. Es muy difícil darte cuenta en qué momento la estructura con la que creciste y fuiste exitoso ya no te es suficiente, donde ya tal vez tengas que tener una gestión más profesional, donde ya tal vez tengas que tener un consejo consultivo, si no es que un consejo de administración. Eso es, hay muy poca información, hay muy poca educación al respecto en qué momento debes dar ese paso y cambiar hacia una mayor automatización, por ejemplo, o hacia una mayor profesionalización de tus ejecutivos o de tus cabezas, o hacia una, vamos a llamarla, hacer tu empresa menos familiar y poner más gerentes externos. Y, por ejemplo, pensamos en algunas soluciones para eso. ¿Por qué es negocio profesionalizarte? Bueno, más allá de que es la gestión va a ser más eficiente y todo eso, es negocio porque tienes acceso, por ejemplo, a la banca comercial. Es mucho más fácil que un banco comercial me dé un crédito a una buena tasa y cumplo, por ejemplo, con las normas internacionales de contabilidad, ¿no? Con las NIF. Es mucho más fácil que me inyecten capital de fuera en caso de que me interese si tengo certificaciones del tipo de ISO 9001, por ejemplo. Es decir, te abre ciertos mercados, te abre a posibilidades que no son inmediatamente obvias para la pyme, porque a la pyme le ha ido bien con la estructura familiar, con la estructura de igual tenemos esta persona empresa que fundó la pyme y que ha sido exitoso con eso. Debería haber una mayor socialización de sus beneficios. El acceso a banca, el acceso a nuevos mercados, el acceso a capital.
que es en el fondo lo que deberían de perseguir las pymes al momento de profesionalizarse. Sí, Marilu, ¿cómo ves este tema de la profesionalización? Yo creo que una de las cosas que ustedes hacen es precisamente el tema de procesos. A la hora de usar un sistema, tienes que empezar a pensar en procesos, te ordenas, tienes tu información. ¿Cómo están viendo ustedes esa parte hacia las pymes y las ventajas que se van reflejando en ellos a través de pensar así, de pensar en sistemas, de tener la información disponible, etcétera? Mira, Emilio, la realidad en México es que si tú le preguntas a una pyme, oye, si hoy tienes dinero para invertir, ¿en qué inviertes? ¿No? O sea, lo primero que te dicen ahorita, sobre todo, son canales digitales de venta, como lo mencionaba Axel, ¿no? O pagos en línea, o herramientas de colaboración remota para mis empleados. Pero lo que no se ve en este mismo, como del lado positivo y hacia arriba en términos de tendencia, es inversión en sistemas de administración financiera y contable, ¿no? O sea, Sí. apenas un 20% te lo mencionan. Entonces, nosotros lo que estamos tratando, pues, de revolucionar en México es justamente ver a la tecnología como un vehículo, como el medio más ubicuo y útil en esta nueva realidad. Y no solamente para con tus clientes, sino también para tu empleado y para tus empresas, para ahorrarte tiempo y automatizar esos procesos, ¿no? O sea, para lograrlo, realmente no hay más ciencia que comenzar y muchas veces como empresario, como emprendedor, lo que te decía, te come, ¿no? El día a día y en este juego de prioridades de tener 1000 platillos en el aire, realmente, pues, dedicarle tiempo en automatizar tu administración y tus procesos, pues digamos, necesitas mucho tiempo al inicio, pero eventualmente rinde frutos porque es un one shot, ¿no? Entonces, la categoría, y esto es algo muy importante destacar, la categoría de sistemas de administración financiera, como se conoce en otros países, está súper bien penetrada, pero en México apenas llega al 10%, por ejemplo, de búsquedas en Google o en cualquier lugar. Con QuickBooks nosotros estamos revolucionando eso porque las herramientas tecnológicas rompen con el mito de que no solo que la tecnología es cara, sino que necesitas saber lo que también mencionaba Axel, lo de la barrera generacional y eso, realmente es que es muy sencilla, ¿no? Es como muy intuitiva. Entonces, todos estos planes de inversión accesibles y que los negocios pueden ver grandes beneficios en la productividad y en la administración financiera y fiscal, pues es fácil de ver una vez que entras, ¿no? Y en momentos como de emergencia como el que estamos viviendo, realmente QuickBooks proporciona esta variedad de beneficios que ayuda a las pymes a ahorrar tiempo, pero sobre todo a lograr esa visibilidad que necesitan para hacer crecer sus negocios, por ejemplo, teniéndolo a través de reportes o alertas, ¿no? Pero yo lo que creo que es muy importante y que independientemente del sector o del partnership, de la alianza que haga tu empresa, es que la persona o la empresa con la que te alíes para cualquier factor, ya sea para el tema de marketing, para el tema de ventas, para lo que tú quieras, tenga una misión más allá de sí misma, ¿no? O sea, por ejemplo, para nosotros es muy importante que impulsemos a la prosperidad de las pymes, porque como decía Oscar, son la maquinaria, son el motor de un país, ¿no? Entonces, nosotros en QuickBooks, por ejemplo, a inicios de la pandemia, por ahí de abril, mayo, nos acercamos a conectar a las pymes con expertos para que en distintos temas que eran relevantes en ese momento, ¿no? O sea, desde, oye, ¿cómo me muevo a canales digitales? ¿Cómo mejoro mis procesos de comercio electrónico? ¿Cómo hago más eficientes mis recursos? Y eso creo que es súper importante para que cuando tú decidas como empresario dedicarle tiempo a algo que tenga un valor agregado al beneficio puntual que estás buscando, ¿no? Eso creo que también es muy ¿Sabes importante. que yo pienso que no se puede pensar en una empresa exitosa el día de hoy sin un ERP, ¿no? Sin temas de administración. Creo que afortunadamente hoy, y me parece que el momento, gracias a la tecnología, es el mejor momento para las pymes, porque imposible para una pequeña empresa pensar en que ibas a tener un Oracle, ibas a tener un SAP, ibas a tener un JD Edwards, todas estas cosas que habían, pero la alternativa no puede ser la hoja de Excel. Esa es una de las cosas que nosotros insistimos, es decir, no puedes seguir manejando la toma de decisiones de tu empresa, la sangre de la empresa, que es a final de cuentas los recursos financieros que la van haciendo que te den chance de moverte y también que la buena administración te va dando tranquilidad para enfocarte en tu negocio. El no saber para mí es una de las cosas más poco productivas que puede enfrentar una pyme, porque es estar en esa zozobra de la sorpresa de qué es lo que va a pasar, qué es lo que tengo, cómo estoy, cómo llego al final del mes. Entonces creo que ahora, Marilu, el tema de otras alternativas como ustedes, del tema de tener soluciones que sí están hechos digamos, a la altura de la sofisticación de un ERP para este tamaño, no estoy diciendo que sea lo mismo, pero también con una implementación mucho menos compleja de lo que se piensa, ¿no?
Totalmente, ¿no? Y eso yo creo que es una barrera a romper y tal vez, como lo platicaba Axel, ¿no? O sea, oye, cuando tienes chaviza operando en tu empresa y que llevas 2, 3 años o 4 años haciendo las cosas, pues te das chance, ¿no? Pero realmente lo interesante es que tenemos también negocios que están rompiendo esas barreras de gente que tenía 20, 25 años haciéndolo de una manera y dice, bueno, vamos a probar otra cosa y se dan cuenta de lo fácil que es. Entonces yo creo que sin duda es un cambio, sin duda duele, porque todo cambio, ¿no? Duele y vas a hacer las cosas de una manera diferente. Tienes que crear procesos diferentes, tienes que tal vez mover gente, subir gente, bajar gente. Vas a tener que hacer esos cambios, pero una vez que los haces va a rendir muchos frutos hacia tu negocio, o sea, maximizar todo el potencial de tu negocio, ¿no? Y sabes qué yo pienso, no sé, Axel, cuál haya sido tu experiencia, pero de repente yo creo que hay que entrar con un mindset distinto y no tratar de usar QuickBooks en este caso, pero para que QuickBooks haga las cosas que tú quieres hacer, sino subirte a las mejores prácticas de los cientos y miles de empresas que están usando la aplicación y decir, ¿sabes qué? Así es como parece ser la mejor práctica para hacer las cosas. Es como querer agarrar una ERP y que te lo modifiquen todo para ti. No vas a terminar la implementación nunca y te va a salir en una fortuna. Entonces, no sé cuál fue tu approach ahí, Axel, pero es decir, si aquí ya está QuickBooks que está haciendo algo, pues vamos a hacer las cosas así como dicen ellos, ¿no? Mira, a mí me llegó la publicidad y me dijeron que iba a ahorrar tiempo y yo dije, a ver, me interesa eso, pruébalo por N cantidad de meses, empecé el proceso y solo con el hacer el Get Started de QuickBooks, yo ya empecé a ver beneficios en mi tiempo y fue donde yo dije, a ver, pues no sé si esta sea la manera o no, pero si ya me está dando un beneficio, por así decirlo, inmediato, tengo que seguirle. Y le empecé a hurgar y rascar y te soy honesto. La herramienta yo creo que la utilizo ahorita un 25%, ni siquiera le he sacado todo el provecho por falta de tiempo, porque sí requiere sentarte, ver cómo es el proceso, pero conforme yo voy avanzando en los momentos que me voy dando para hacer esto, siempre veo un beneficio un tanto inmediato. Entonces yo creo que aquí lo importante es aventarnos como empresarios y poder decir, a ver, si hay alternativas hoy para poder hacer más fácil mi trabajo, hay que adoptarlas y desecharlas. Lo mismo pasa, yo también probé otras herramientas y la adopté por una semana, vi que no iba a ser para mí, deseché y la que sigue. O sea, pero lo que sí tenemos que ser abiertos es adoptar y ver y probar. Yo creo que Que eso muchas es, veces, yo creo que creemos, Axel, y no sé si te pase a ti también, pero que tenemos como una situación única, pero en realidad, si te das cuenta, y nosotros lo vemos, te digo, Intuit lleva 30 años viendo y tiene una cajita de cuáles son los problemas de las pymes, independientemente si están en Estados Unidos, en Australia o en México, ¿sabes? O sea, es que te paguen, pagar, no, o sea, realmente es muy a tener acceso a capital, o sea, los problemas son los mismos. Entonces, realmente, digamos, es un poquito lo que decía también Oscar, ¿no? En temas de regulación, en temas de profesionalización, pues a todo mundo le pasa, porque digamos, esta curvita, este ramp-up de empezar un negocio a profesionalizarlo, pues todo mundo lo va a vivir, ¿no? Entonces, creo que es importante capitalizar esas experiencias que ya tuvieron otros y aventarte al ruedo, ¿no? Muy bien. Nos quedan poquitos minutos, pero me gustaría, Oscar, que me ilumines con el tema de financiamiento y que me digas que hay luz al final del túnel, porque me parece que este es uno de los temas centrales. Todo requiere recursos, todo requiere de inversión. Creo que es una de las ventajas competitivas que encuentran las pymes en otros países y muchas veces nos rebasan por eso. No es por un tema de capacidad, no es por un tema de creatividad, porque estoy seguro que eso en México es una de nuestras grandes ventajas, pero en algún momento que se requiere dinero para invertir, para poder crecer, para poder implementar una herramienta tecnológica, etcétera. ¿Cómo ves qué averiguaste del tema de financiamiento? El tema de financiamiento, yo diría que es de claroscuro, ¿no? En México. Por ejemplo, la parte pública, que por años fue el Fondo PYME, después en 2013 evolucionó a INADEM, tuvo sus cosas buenas, tuvo sus cosas que no funcionaron tanto, pero que invertía una buena cantidad de recursos en pymes, desapareció en 2019, y ahora la parte pública es prácticamente los programas de garantías, ¿no? De Bancomext y de Nafinsa. Es decir, ahorita prácticamente todo es en el mundo del financiamiento privado. Ahí encontramos, algunos datos interesantes, por ejemplo, que en la banca comercial únicamente el 18.5% de la cartera de créditos a empresas se va para pymes.
lo cual es muy bajo y a una tasa como 5.6 puntos más elevada que la de las empresas grandes. Lo cual es una racional detrás de ella, ¿no? Que es la tasa de morosidad es más alta que la de las empresas grandes y ese spread en el fondo es la prima de riesgo. Pero también por otro lado encontramos cosas interesantes en mecanismos innovadores de financiar, ¿no? Por ejemplo, las fintech tienen también su problema, ¿no? Que es que las tasas son bastante más altas. Otra vez se está pagando por la prima de riesgo. Es un segmento relativamente nuevo, ¿no? Que conforme haya más competencia entre las fintech, probablemente debamos esperar que reduzcan las tasas y se vuelvan una fuente más asequible de financiamiento. Están cosas que hace 15 años hubieran sido inimaginables, como el crowdfunding, es que en una plataforma de internet, como mi proyecto, subo mi proyecto de un restaurante o de una cervecería o de una mueblería y 100, 200, 300 inversionistas pequeños me meten recursos. Estas son cosas que yo creo que por ahí va la salida de lo que hay hoy. La banca comercial es difícil cumplir con ellos, un poco por lo que decía antes, ¿no? Porque sí van a esperar que cumplas con las NIF, las normas internacionales contables, sí van a esperar que tengas un cierto capital de trabajo, sí van a esperar una serie de cosas que no todas las pymes pueden cumplir, no tendrían por qué cumplirlo cuando están empezando. El mercado de capitales es limitado en México, el capital de riesgo mismo en México tiene problemas porque al ellos recibir dinero, a ellos fondearse más caro, digamos, que su contraparte en Silicon Valley, por ejemplo, lo vuelve que ellos van a esperar un retorno mucho más, son mucho más aversos al riesgo de lo que sería un capital de riesgo en San Francisco, ¿no? En San José. Pero hay formas muy interesantes, creo yo, y estas iban ligadas 100% a la tecnología. Insisto, las fintech, el crowdfunding, todo esto creo que pueden ser opciones muy interesantes para las pymes en sus etapas iniciales, ¿no? Ya una pyme que creció un poco más, ya es alguien que estaría en condiciones o que debería estar en condiciones de poder entrar al mundo de la banca comercial o al mundo del capital privado. En unas etapas iniciales, a falta de INADEM, creo que hay opciones que pueden ser interesantes, aunque, y esto sí hay que dejarlo muy claro, nada reemplaza el apoyo gubernamental a los emprendimientos en etapas iniciales. Eso sí hay que dejarlo muy claro. No es que esto reemplace a INADEM, porque no es cierto. Oye, Marilu, de lo que platicas tú con las empresas, con las pymes, por ejemplo, el tema de financiamiento como un obstáculo para brincar a inversión tecnológica, ¿lo estás viendo también? Fíjate que lo vemos más hacia temas más comerciales o de expansión. Es muy raro que veamos, sobre todo, es que este año ha sido muy, muy disperso. Pero si te hablo de épocas pre-COVID, probablemente era más común que la gente pidiera eso para efectos de tecnología, porque ayudaba, pero en este año creo que la gente ha sido muchísimo más conservadora con el esquema para qué se endeuda, ¿no? Dado la coyuntura tan inestable. ¿Algún comentario, Axel, del tema de financiamiento? Totalmente de acuerdo con lo que dice Marilu. Ahorita da miedo agarrar compromisos de ese tipo. Lo que estamos buscando es sobrellevar esta situación lo mejor posible, lo menos raspados posible. Creo que hablo por muchos empresarios. Ahorita no buscamos crecimiento, sino sobrevivencia. Y buscamos el crecimiento y lo estamos planeando para el próximo año. Pero sí coincido en ese punto. Muy bien. Yo creo que sí es uno de los temas centrales. Lo digo yo como una empresa mediana, grande. Tampoco está resuelto para el mediano grande como no está resuelto para el pequeño. Particularmente para aquellas empresas que somos de capital intelectual y no de activos. Ese es un serio problema para México que de alguna manera lo tenemos que resolver y hay muchísimas pymes, como el caso tuyo, Axel, que lo que tú vendes es tu know-how, tu conocimiento, tu persona y lo que vas aprendiendo para poderle transmitir estas prácticas a la empresa. Claro, utilizas herramientas tecnológicas para hacerlo, para diseñarle nuevos canales de distribución y de comercialización, pero a final de cuentas lo que estás vendiendo eres tú. Y yo creo que eso sí es un espacio todavía de innovación que creo que el sistema financiero tradicional no lo ve, no va a capitalizar esa oportunidad y creo que en el futuro se van a arrepentir del tema. Me parece que debería ser un poco, creo que las fintech apenas empiezan a verlo, creo que en México apenas también
todavía no como un capital de riesgo como existe en Silicon Valley, de decir, le meto esto con esperanza de que, pues, de que pase un unicornio, y si no, pues chao, porque las pymes no podemos entrar en el mismo capital de riesgo como un pasivo tradicional, que no es lo mismo. Entonces creo que apenas vamos creciendo en esto, es bastante nuevo, como tú lo decías ahorita, Oscar. Me encantó un comentario que adelanto aquí de algo que me mandaste, que es esta certificación de la clasificación de riesgo de una pyme, porque no todas las pymes es lo mismo, y no todas las pymes deberían estar medidas en el riesgo de la tasa en base a los conceptos tradicionales. Así que me encantaría un día platicar solamente del tema de certificaciones. Hablábamos ahorita, y de la clasificación de riesgo me parece un tema súper acertado. Y con esto lo que me gustaría pedirles es un minutito de conclusiones, de cierre. Veo que por ahí algunos comentarios de Jorge Rivera, que le gusta mucho este acercamiento. Yo aquí sería como feedback para Juan Carlos y CCMX. Creo que hablar y conocer de experiencias tanto de los habilitadores, como puede ser Marilu y QuickBooks, de los intelectuales, como son ustedes, Oscar, en el IMCO, y desde luego de otros. Esto es un poco de terapia de grupo, de otros que tenemos los mismos problemas en etapas distintas, y en la medida que podamos ir fomentando esta colaboración y esta comunicación y estas pláticas de cómo le hice yo, me parece que podemos ir creciendo. Pero dejaría, si les parece, Oscar, Axel, y le dejamos a las damas que cierren la conversación, que por cierto lo digo porque no es menor. Me encanta que por lo menos tengamos diversidad con una mujer en el tema, hay que decirlo, y qué bueno a CCMX que estamos también pensando en esta parte. Así que muy bien, Juan Carlos. Oscar, ¿algunos comentarios finales? Muy brevemente, de todo lo que hemos discutido ahorita, de todo lo que salió en el documento que se publicará próximamente, son muy claros los obstáculos que hay. Como decíamos al principio, hay muchísimos diagnósticos al respecto, pero también hay salidas. O sea, yo me quedo con eso. O sea, me quedo con que hay muchas cosas que no son costosas en términos económicos, en términos de que pasen por el gobierno, que pueden tener impactos muy grandes. Por ejemplo, ahorita la que decías, Emilio, de las certificaciones de riesgo, es una propuesta que a mí me gusta mucho, que la desarrolló un colega mío, Diego Díaz. Me parece interesantísimo porque, como bien decías, no todas las pymes son iguales, y si pudiéramos diferenciarlas con alguien que se desnude y pone toda su información disponible para que el gobierno te diga, ok, tú tienes este nivel de riesgo o tú tienes este nivel de riesgo, es una forma de verte en un espejo. Es interesante eso para conseguir acceso al financiamiento, por un lado, y por otro lado, para saber dónde estás parado. También es una cosa, a mí me parecería muy, muy relevante para este tema. Así es que me quedo con eso, me quedo con que hay cosas relativamente que no requieren repensar el país ni reconstruir el mundo. Hay cambios sencillos, hay herramientas para ejecutarlos que poner un impacto muy grande. Y regreso a un punto que dije al principio: el tamaño del pastel es el 30% más grande en este país, lo cual habla de la oportunidad inmensa que hay para las pymes en México. Muchas gracias. Axel, un minutito para poder cerrar en tiempo, que es, además de institucionales y profesionales, cerrar a la hora. Pues sobre todo agradecerles por el espacio para poder compartir estas opiniones, Oscar, Emilio, Marilu. Felicitarlos también por el software de QuickBooks. Sigo siendo fan y voy a seguir siendo fan, Marilu. Gracias por hacer nuestra chamba más fácil. Y agradecer estos espacios. Creo que es bastante bueno y súper enriquecedor que podamos tener espacios los empresarios para poder discutir ciertas ideas que nos aquejan y que muchas veces no tenemos dónde discutirlas y dónde encontrar soluciones a problemas que todos estamos viviendo. Muy bien. Marilu. Cierro básicamente reforzando lo que platicamos: la formalización, ser compliant, no tenerle miedo a ser compliant, aventarse a ser compliant tiene sus beneficios, romper esos paradigmas, sobre todo de la tecnología. Es accesible, es fácil de usar, te lleva tu tiempo, pero tiene muchos buenos beneficios
beneficios de manera inmediata y a largo plazo. Y yo creo que lo más importante es que sigan habiendo y que sigan metiéndose a foros como estos, ¿no? Con CCMX, en donde pueden identificar que no están solos en el mundo, que los temas que ustedes ya vivieron, tal vez alguien más ya los vivió y pueden capitalizar de ahí. Así que con eso me voy. Muchas gracias a todos por la participación, estuvo muy interesante. Muy bien. Yo me quedo diciéndoles, hay que seguir emprendiendo, hay que seguir haciendo empresa. Creo que cada vez más iremos mejorando. Yo soy como tú, Oscar. Yo pienso que hay luz, hay nuevas tecnologías que nos van a ayudar y creo que hay formas nuevas de plantearle a la autoridad y ojalá también cada vez haciendo más comunidad. Veo ahí también a Jaime Oropesa que hace ese comentario, platicar experiencias. Y creo que esto es lo que necesitamos. Vamos a hablar y con esto encontrar caminos para ejecutar estas soluciones prácticas que me encanta y esperemos pronto a lo mejor con CCMX, Juan Carlos, hacer una presentación de detalle de los findings que podamos empujar juntos. Muchas gracias a todos. Claro, pues muchas gracias. Quería agradecerles de verdad, Marilú, Oscar, Axel, y qué excelente moderación, Emilio. Yo creo que nos llevamos muchas cosas muy buenas. Como bien lo mencionas, el CCMX es el aliado de las pymes, tienen las puertas abiertas, aliados, pymes, emprendedores, organizaciones, articuladores. Para eso estamos creados, ese es nuestro objetivo, esa es nuestra misión y cuenten con nosotros para lo que los podamos apoyar y claro que sí, lo que necesiten, por favor, estamos a sus órdenes. Muchas gracias y de verdad qué excelente panel. Me llevo muchas cosas muy interesantes, inclusive para poder implementar en la estrategia del CCMX y seguir generando estas alianzas. Muchas gracias a la Yes Mexico Foundation, Emilio, de verdad, al IMCO, Oscar, a QuickBooks, a Intuit, Marilú. Y ahora sí que, ¿qué te digo, Axel? Nuestra razón de ser son ustedes. Cuenta con nosotros para lo que requieras. Esperemos que este link podamos estar ahí también apoyándote en todo lo que hacemos del Centro de Competitividad de México. Y también, y sobre todo, muchas gracias a los emprendedores y a las pymes que siguieron este panel. De verdad, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias a todos. Hasta luego.